Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 futbolistas de la selección argentina que iban a formar parte de la lista de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de marzo y que lamentablemente no van a poder estar. Esto se debe a distintas circunstancias, voy a estar mencionando cada uno de los detalles y además vamos a estar hablando de sus 3 probables reemplazantes, porque no únicamente Scaloni tiene a 3 jugadores indispensables, hay muchos otros futbolistas que pueden ocupar los lugares de estos 3 y en definitiva la lista de la selección argentina no va a quedar con menos jugadores por las bajas de estos 3. Además, hay que tener en cuenta que todavía el fútbol de clubes no termina y no hay que descartar que pueda llegar a haber otra ausencia a causa de alguna lesión o a causa de algún tema extrafutbolístico. Pero en este video por lo pronto vamos a hablar de los 3 jugadores que no van a formar parte de esta próxima lista de cara a la fecha FIFA de marzo y de sus 3 posibles reemplazos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del caso más, no sé si importante, pero sí del que ya se conoce desde hace tiempo. Lisandro Martínez lamentablemente todavía no ha podido volver a jugar en el Manchester United después de una lesión que tuvo en uno de sus tobillos, motivo por el cual no va a poder formar parte de esta fecha FIFA. Si a esto le sumamos que también se había perdido la fecha FIFA de noviembre del año pasado en las eliminatorias sudamericanas, las jornadas 5 y 6 frente a Uruguay y contra Brasil, la realidad es que no está teniendo suerte el jugador que se desempeña como segundo marcador central, sobre todo en estos últimos meses, porque al Mundial de Qatar había llegado con muy buen nivel y con un muy buen estado físico, pero lamentablemente en el último tiempo ha tenido que correr desde atrás a causa de estas lesiones. Y obviamente el hecho de que no haya podido jugar de manera tan continuada no solamente pone en riesgo su presencia en esta fecha FIFA de marzo, que es prácticamente un hecho que va a estar descartado porque no va a sumar partidos en el equipo inglés antes de que Argentina juegue contra Nigeria y El Salvador, motivo por el cual Scaloni no lo va a hacer viajar de Inglaterra a los Estados Unidos. Lo mejor es que se termine de recuperar al 100%, pero también corre riesgo la posibilidad de que pueda estar en la Copa América. Y por eso mismo Scaloni ya piensa en 2 posibles reemplazantes para Lisandro Martínez. Uno de ellos ya ha estado jugando en la selección y el otro juega en la misma posición que Martínez. Ambos tienen una cuestión positiva y otra negativa que los ayuda y los perjudica como para formar parte de la lista de la Copa América si es que Martínez no puede ir. Los 2 jugadores son Marco Senesi y Lucas Martínez Cuarta. El primero de ellos tiene como punto positivo que juega exactamente en la misma posición que Martínez, es decir, es segundo marcador central, es zurdo y la realidad es que juega en una liga más competitiva porque la Premier League, Senesi está jugando en el Bournemouth, es mucho más competitiva que la Serie A italiana. Martínez Cuarta juega en la Fiorentina. Sin embargo, Martínez Cuarta ya ha formado parte del ciclo de Scaloni y no solamente ha estado citado en un par de circunstancias, sino que había sido titular en el inicio del camino clasificatorio rumbo al Mundial 2022. En aquellas fechas FIFA de octubre y noviembre del 2020, es una vez el fútbol se reanudó luego de la pandemia por COVID-19, ahí Martínez Cuarta había sido, no digo que fundamental e indispensable, pero había jugado de titular los primeros 4 cotejos, lo cual ya es importante. No sabemos quién de los 2 podría ser titular si es que sí o sí Scaloni necesita poner a alguien y no está Lisandro Martínez. Por lo pronto, cualquiera de estos 2 centrales estaría ocupando el lugar de cuarto zaguero, porque los titulares son Romero y Otamendi, porque el primer marcador central suplente sin Lisandro Martínez es Germán Pesela y el tercero debería ser uno de estos 2. Es una fecha FIFA clave para el que le toque jugar de titular o al que le toque sumar unos minutos, porque si Martínez no puede estar en la Copa América, quien tenga seguramente un mejor rendimiento pueda formar parte de la nómina final de cara al certamen continental de mitad de año. Y hago hincapié en esto porque no sabemos cuántos van a ser los futbolistas que van a formar parte de la lista definitiva de la Copa América. Pueden ser 23, pueden ser 26, pueden ser 28, cualquiera de esos números fueron utilizados en los últimos torneos importantes como el
Mundial y la Copa América 2021, por lo que será clave que estos dos jugadores, sea los minutos que les toque sumar en la selección nacional durante esta próxima fecha FIFA, puedan rendir al máximo de su nivel. El segundo jugador del que vamos a hablar es Marcos Acuña. El lateral izquierdo del Sevilla tuvo una molestia importante en el partido que el equipo andaluz jugó el domingo frente al Real Madrid, y si bien es cierto que todavía no se ha descartado al 100% su presencia en la próxima fecha FIFA de marzo, ya Scaloni está viendo posibles reemplazantes, y de hecho ese lugar, el de marcador de punta izquierdo, era un lugar donde ya el director técnico estaba viendo posibles reemplazos, no puntualmente para esta fecha FIFA o para la Copa América, pero sí para después del certamen continental, porque los dos futbolistas que juegan en ese lugar del campo de juego, que son Acuña y Tagliafico, ya son dos jugadores de más de 30 años, que su nivel durante esta temporada, uno en el Sevilla como Acuña y el otro Tagliafico en el Olympique de Lyon, no ha sido el mejor, no han tenido un gran rendimiento, y es por eso que es muy poco probable que los dos lleguen en una buena circunstancia al Mundial del 2026. Por lo que sí o sí después de la Copa América, Scaloni iba a empezar a ver posibles sustitutos. Está claro que el abanico es menos grande que a la hora de hablar de centrales, porque Argentina ha tenido en general un problema en los laterales durante los últimos 10 años. Es verdad que los 4 que fueron al Mundial de Qatar, es decir, los 2 derechos y los 2 izquierdos, tuvieron en general buenos niveles, pero no hay mucho más. Por eso el DT de la selección argentina tiene que apostar sí o sí, en caso de buscar un reemplazante de Acuña para esta fecha FIFA, a futbolistas verdaderamente muy pero muy jóvenes. Y los dos nombres que surgen en primera instancia son Lucas Esquivel, un futbolista al cual Scaloni ya mencionó en la conferencia de prensa luego del triunfo ante Brasil. Aclaró que lo sigue desde muy cerca y que es un jugador que le encanta. Además es un lateral izquierdo con una enorme proyección y que hasta este momento, cuando ha entrenado con la selección argentina mayor, esto lo ha hecho en la segunda mitad del año pasado, siempre se ha destacado. Por algo el director técnico lo tiene tan en cuenta y en una consideración tan alta. Y el otro futbolista todavía no ha jugado ningún partido oficial para su club en este año y es Valentín Barco, recientemente transferido desde Boca Juniors al Brighton de Inglaterra y que durante los meses de enero y febrero estaba disputando el torneo sudamericano, el preolímpico mejor dicho, sub-23 en Venezuela. Ha clasificado a los Juegos Olímpicos con el combinado nacional y es una de las máximas joyas de la selección argentina, motivo por el cual obviamente también está siendo seguido muy de cerca por el director técnico de la selección argentina. Por lo pronto, el hecho de que Acuña todavía no haya sido descartado al 100% hace que todavía no podamos confirmar ni que Esquivel ni que Barco puedan ser citados a esta próxima fecha FIFA, como sí es el caso de Senesi y de Martínez Cuarta, que seguramente los dos estén convocados. Pero Scaloni, como dije, está siguiendo a todos muy de cerca y ante cualquier eventualidad los futbolistas deben estar preparados. Recordemos que como es una fecha FIFA oficial, los equipos, más allá de la importancia que tenga cada uno de sus jugadores en su respectiva plantilla, tienen la obligación de cederlos. Es decir, el Brighton, más allá de que Barco no se haya entrenado casi nada con el equipo inglés, tiene la obligación de prestarlo en caso de que Scaloni decida citarlo para esta fecha FIFA y deberá viajar a los Estados Unidos para los amistosos que disputará el albiceleste ante Nigeria y El Salvador. Y el último caso del que vamos a hablar no tiene nada que ver con una lesión, pero como Scaloni no lo citó para la última fecha FIFA, llama un poco la atención qué es lo que pueda suceder con Alejandro Garnacho. El actual futbolista ofensivo del Manchester United está siendo titular en el equipo inglés. Es un jugador que, si bien ha sufrido ciertas dolencias durante el 2023, durante este 2024 no ha tenido ningún inconveniente físico, por lo menos por ahora, por lo que estaría tranquilamente a disposición del DT si así lo quisiera. Sin embargo, hay algunas cuestiones con Garnacho que quizás no terminan de convencer al entrenador, más allá de que él mismo ha mencionado que es un futbolista importante. De hecho, el año pasado Scaloni hizo jugar a Garnacho 3 partidos, que eran los 3 encuentros que necesitaba sí o sí para definitivamente vestir la camiseta de la selección argentina. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Recordemos que Garnacho no nació en Argentina, sino que nació en España, pero tiene padres argentinos, por lo que podía elegir con cuál selección quería jugar, siempre obviamente que el técnico de ese país lo citara. Ya de por sí tenía el aval para jugar con la selección española. Sin embargo, él siempre manifestó querer vestir la casaca albiceleste, pero para
sí o sí confirmar que únicamente pudiera jugar con Argentina, debía disputar 3 partidos. El año pasado los jugó, motivo por el cual ya no puede jugar para España, sí o sí debe jugar con Argentina. Por eso mismo llamaría la atención que por segunda fecha FIFA consecutiva, sin estar lesionado, hay que hacer esta aclaración porque en alguna que otra fecha FIFA con anterioridad no ha estado convocado por lesión, pero en noviembre del 2023 no estuvo citado porque Scaloni así lo decidió. Y sería extraño que en este 2024 pasara lo mismo. Aunque también hay que tener en cuenta que Garnacho juega más o menos en la misma posición que Di María, y como el Fideo disputará su último torneo en la Copa América con la selección argentina, estamos hablando, a lo mejor el entrenador lo piensa para después del certamen continental. Pero por lo pronto, el futbolista que podría venir, no digo que en lugar de Garnacho, pero que sí podría ser llamado para esta fecha FIFA, es Lucas Ocampos, un jugador que es un caso muy parecido al de Lucas Martínez Cuarta. Por allá, luego de que el fútbol se reanudó luego de la pandemia por coronavirus, había sido titular en los primeros cotejos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Después fue perdiendo el lugar de a poco, a tal punto que no fue citado ni para formar parte de la lista final de la Copa América 2021 y mucho menos, claro está, la de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por eso mismo, no sé si en definitiva Ocampos es un jugador que al DT le ilusiona tanto, pero cada vez que ha tenido la chance de llamarlo, salvo en esas oportunidades, lo ha hecho. Y si bien su nivel actual en el Sevilla quizás no corresponde a un jugador de selección, de hecho parecería mucho más lógico que cite a Garnacho por lo que está haciendo en el Manchester United y por la proyección a futuro que lo llame Ocampos, la verdad es que los rumores que dicen en este momento es que Ocampos va a ser el citado en ese lugar de la cancha, que va a ser el primer suplente de Ángel Di María o de Nicolás González, que van a ser los dos jugadores ofensivos por izquierda llamados, y Garnacho se quedaría afuera de la nómina final. Igual, como ya mencioné en el principio de este video, la lista definitiva saldrá los primeros días de marzo, y además no hay que descartar absolutamente a ningún jugador por el hecho de que todavía el fútbol de clubes no ha terminado y puede haber alguna nueva lesión. Para cerrar, lo primero que hay que decir es que la diferencia en esta fecha FIFA de marzo en relación a lo que va a ser la lista de la Copa América 2024 es que ahora, en esta última fecha FIFA de amistosos, no hay un límite para jugadores llamados, es decir, Scaloni si quiere puede llamar a 20, a 25, a 30, a 40 jugadores, todos los que quiera. Eso sí, todos deberán ir a los Estados Unidos para realizar las prácticas y disputar los 2 amistosos contra Nigeria y El Salvador. En cambio, en la Copa América, como dije durante el video, va a haber un límite de jugadores, algo que siempre sucede en estas competencias oficiales. El DT tiene más o menos claro qué es lo que va a hacer, pero todavía no lo ha anunciado. Lo hará dentro de aproximadamente una semana y ahí ya tendremos los nombres finales. Puede llegar a haber sorpresas, siempre las hay, y en definitiva en esta fecha FIFA debe haber lugar para esos jugadores sorpresa. Después en la Copa América uno cree que dependiendo de los rendimientos que hayan tenido los futbolistas en estos 2 partidos y también obviamente sin dejar de lado cuáles sean sus niveles en sus clubes, ahí se terminará de diagramar la nómina final.